Bueno, muy buenos días. En un episodio más de Perdiendo Salud Financiera, estamos aquí con una persona muy especial, una persona que siento que en medio de la asesoría financiera que él buscó en su momento, se generan esos lazos de amistad y donde al final del día, como toda historia, pudo haber un final feliz. Entonces les voy a presentar a Diego. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Alejo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, estamos aquí en un episodio de Perdiendo Salud Financiera. Eh, es un episodio que se crea como en el ánimo de la experiencia de las personas que cuenten y narren cómo perdió su salud financiera, cómo perdió la tranquilidad en el momento de decidir emprender o de tomar una decisión que de momento le cambió radicalmente su salud financiera. Entonces, Diego, te agradecemos que saques este espacio, sabemos de tus ocupaciones, pero también sabemos que esta experiencia va a impactar positivamente en esta comunidad que estamos formando para que tengan estas narraciones y historias con relación a este tema. Listo, perfecto Alejo, no, muchas gracias igual por la invitación y pues el objetivo es poderles agregar valor de la experiencia para que puedan igual evitar como esos errores que a uno le ha pasado. Pues mira Alejo, pues de entrada te cuento que yo ya me he quebrado un par de veces. Recientemente hubo un negocio pues que no funcionó, en el cual tú me ayudaste mucho a mirar el panorama, pero que de alguna manera uno a veces no toma buenas decisiones. Recuerdo una vez algo que me decías cuando yo te conocía, que me decías, yo te estoy dando el 1%, pero el 99% depende de tus decisiones. Entonces muchas veces cuando uno pierde la salud financiera es cuando primero no tomo decisiones adecuadas, segundo cuando no me dejo ayudar. Sí, muchas veces queremos hacer las cosas solos, de repente a veces la mentalidad de escasez, el no querer invertir a veces hasta en un mentor que de repente nos pueda guiar en ese proceso y pues basado en eso te cuento un poco así como la historia de lo último que me pasó, Alejo, y es que recuerdo cuando tú me ayudaste a reestructurar mis finanzas y yo tenía la intención de hacer una inversión inmobiliaria, ¿cierto? Entonces tú me decías, si mueves esto, das de baja tarjetas de crédito que te está quitando flujo de caja y al final eso le quita a uno paz, porque entonces de repente cuando uno es emprendedor está buscando que el flujo de caja sí me dé para poder pagar y entonces se empieza uno a sobreendeudar, ¿sí? Entonces al final pasa un año, yo logro con esa estrategia que tú me recomendabas tener una capacidad adquisitiva mayor en un banco y hago una inversión inmobiliaria. Pero ¿qué pasa? Lo primero es a veces... primero no hacer las cosas de la manera formal y hay una frase que alguna vez alguien me decía que la amistad no reemplaza la formalidad. Entonces la paz financiera a veces se pierde cuando uno no es claro con las personas y entra en un tema de hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con orden y entender que las inversiones tienen riesgo, ¿sí? Entonces en ese caso yo en una inversión inmobiliaria reciente lo que pasó, Alejo, es que desafortunadamente por un mal movimiento financiero se perdió la inversión. Y esto trajo un montón de caos, casi que de hecho aprovechando este espacio casi que hasta empieza a afectar tu pareja, tus hijos, te empieza a afectar la salud, te empiezas a empezar a creer cosas que no son y que no eres capaz de lograr cosas, que no eres capaz de salir porque te vuelves al final que estás como en un laberinto. Entonces cuando uno busca ayuda en una persona se vuelve que esa persona es como el dron que te hace ver que sí hay una salida siempre y cuando uno tome mejores decisiones. Yo estoy de acuerdo, Alejo, que los temas económicos no se resuelven muchas veces con dinero, sino que la base para resolver es con educación financiera. Entonces ahí es donde uno empieza a entender que hay que empezar a organizar mucho, hay que tener claro a veces cosas que a veces nos cuestan y nos dan hasta pereza, como un presupuesto. Y si uno no tiene un presupuesto, John Maxwell decía que es mejor decirle al dinero para dónde va con un presupuesto que preguntarle para dónde se fue cuando no se tiene. Entonces, qué bueno este espacio, porque cuando uno dice tener o perder esa paz financiera es cuando primero no hay una decisión correcta, segundo pues a veces las personas no saben ni cuánto ganan, por ende no miden ni cuánto están saliendo de su bolsillo y por ende pues se desbordan en eso. Entonces en esa experiencia que yo tuve fue muy dura, porque cuando pierdes el tema de las finanzas en tu casa, en tu negocio y demás, llegas a un punto que a veces entras en un estado como que no te importa nada, ¿sí? Y que el banco te esté llamando, que estás atrasado, tratando de negociar y a veces eso genera mucho caos.
y pierdes esa paz financiera, ¿cierto? Pero entonces lo que uno entiende que primero hay que tener claridad y mirar cuál es el mejor panorama, dejarse asesorar de las personas que tienen la experiencia y empezar a tomar decisiones. Entonces tú me has dicho, mira, hay que tomar esta decisión, y una vez es terco, porque una vez se deja llevar de su parecer. Entonces en ese caso no lo hice y desafortunadamente pasó un año, y ese año generó más caos, generó más temas de bancos, y al final de la historia uno dice, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Cuando uno ya toma la decisión y reconoce que uno se equivoca, y reconoce que uno también en estos espacios también es vulnerable, y decir, venga, necesito remediar esto, empieza uno a mirar esa luz y a decir, pues hay que tomar la decisión, y ese desapego a veces al perder, ese desapego a veces al decir es que digan que yo fracasé, que digan que yo perdí, que digan que lo hice mal, pues a veces no importa tanto, siempre y cuando sepas que recuperas nuevamente la paz, primero en tu interior, después con tu familia, y por ende la paz se va recuperando en las finanzas. Entonces yo creo que al final esta historia es, lo que les quiero compartir es que muchas veces tomamos malas decisiones en las finanzas, y por creer que no las sabemos todas, y por también creer que de repente al final esos números a veces alegres que se ven en el mercado de rentabilidades altas y cosas que no son así, y que las cosas se consiguen con esfuerzo, con trabajo, y de repente eso es lo que pasa mucho. Por ejemplo, en mi caso, en un tema inmobiliario, que había unos números muy bonitos, pero como dicen por ahí, en el Excel todo se puede, pero en la realidad es que hay que tener presupuestos, hay que hacer buenas cotizaciones, hay que tener todo muy definido para que al final las cosas sean rentables. Y en ese caso particular, hace poco, eso fue lo que pasó, y se perdió un montón de dinero, pero hoy día, gracias a la asesoría y al acompañamiento que siempre he tenido de tu parte, pues hoy recuperé la paz primero mía, y ya estoy en ese proceso nuevamente de recuperar la paz financiera, y que al final uno logra con esto tener experiencias para que otras personas no cometan esos errores. Diego, realmente para mí el premio de toda esta asesoría fue ese día que hablamos, por cierto, que ya cerraste ese capítulo y me dijiste, Alejandro, hoy voy a poder colocar la cabeza en la almohada y voy a poder dormir tranquilo. Yo creo que es una de las cosas que más son gratificantes, el ver que al final del día todo el mundo puede, a través del reconocimiento, y no se trata de un tema de egos, no, es lo que tú decías, hay veces reconocer que se perdió o que se dejó de ganar, eso uno siempre lo mide como me van a ver, pero yo creo que reconocer es de caballeros, y reconocer que tomaste malas decisiones y que tenías que corregir, pero principalmente tenías que tomar esas decisiones para salvar tu familia, porque al final del día es la base de la estructura de cualquier sociedad. Recordemos que la economía nació con una ama de casa que mandaba a su esposo a cazar para poder administrar su hogar, y yo creo que mientras que tengamos en un núcleo familiar sólido, yo creo que podemos volver estas sociedades, o la sociedad la podemos volver más fuerte. Finalmente somos el reflejo en la sociedad de lo que son nuestras familias. De esto se trata este programa, volviendo a recuperar como esa tranquilidad para que a través de estas historias perdiendo la salud financiera sean como unos referentes. Aquí eso es lo único que pretendemos. Y bueno, darte gracias, Diego, y desearte muchos éxitos. Eres un hombre de muchos saberes, y sobre todo de un hombre de Dios, que estoy seguro que siempre te va a acompañar, porque estás otra vez con esa tranquilidad, y la tranquilidad yo creo que es la base de cualquier emprendimiento. Muchas gracias, Diego, y bueno, éxitos. No, Alejos, gracias a vos por la invitación, y qué bueno por esto que se está haciendo en este podcast, porque al final hay gente que necesita escuchar esto, hay gente que necesita saber que no está sola, y que al final debe entender que se debe dejar guiar, orientar, y que tome buenas decisiones para que realmente recuperemos nuevamente esa paz financiera. Entonces, muchas gracias por la invitación, y bueno, estamos ahí para servir. Bueno, así cumplimos con un episodio más de Perdiendo la Salud Financiera, un espacio que está auspiciando Credifaz, y muchas gracias por su audiencia.